Estudiantes, muy buenos días. Les habla el profesor Luis Cóndor. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante en el curso de Historia del Perú. Alumnos, para empezar, el tema central de hoy día, voy a hacer los antecedentes y esto va a girar primero en torno a los primeros pobladores del Perú. Me voy a referir básicamente al periodo arcaico, que fue una revolución en cuanto a cómo el Perú empezó a transformarse. Y este periodo arcaico tuvo tres etapas importantísimas: la inicial, el medio y tardío. Esta etapa inicial, donde todavía el hombre era semi-nómada, eso significa que el peruano dejó de ser errante, se posesionaba en algunos lugares un tiempo adecuado, y en ese tiempo adecuado empezó a utilizar la agricultura, pero no tenía técnica. Eran agricultores sin técnica de irrigación, solamente se basaba en lo que le daba la naturaleza. Además, una vez que se establecía en dicho lugar, iniciaban con la caza de algunos animales. Estos animales eran para su ganadería, para su uso, para el sustento diario. Pero cada cierto tiempo, una vez que la naturaleza ya no le daba, ubicaba otro lugar, otro espacio. Esta etapa inicial se inició hace 7000 años antes de Cristo. Entonces, esta primera etapa tuvo una transición en el periodo medio arcaico. En esta transición, que dura aproximadamente como 4000 años, llega a una etapa que en realidad llega a revolucionar todo el sistema de la población. Se llama el periodo arcaico tardío, donde el hombre ya se vuelve sedentario. ¿Qué significa sedentario? Sedentario significa cuando una persona o un grupo de familias se establecen en un lugar y viven permanentemente. Entonces, cuando el hombre llega a ser sedentario, llega a permanecer ya permanentemente en un lugar adecuado, en ese momento ya empieza a dominar la agricultura, empieza a domesticar animales. Obviamente, en esta misma etapa surge la primera civilización, llamado Caral. Obviamente, para que surja esta primera civilización, tuvieron que haber varios grupos de tribus que se posesionaron justamente en un determinado lugar, y al posesionarse ellos decidieron formar una civilización. Esta civilización es la que ha dado ha revolucionado en cuanto a lo que es los primeros pobladores en nuestro mundo. Caral, que es el tema principal de hoy día, está considerado como la primera civilización de América. La que descubrió fue la doctora arqueóloga Ruth Shail hace 25 años. Hasta este momento está considerado la ciudad más antigua de América, y a la vez es contemporánea con las culturas de Egipto y Mesopotamia. O sea, en el mismo momento que Egipto estaba civilizándose, ya la cultura Caral también estaba iniciándose. Bueno, esta civilización se ubicó en el valle de Sucre, que está aproximadamente a 139 kilómetros al norte de Lima, el cual se ubicó en una expansión de 65 hectáreas. Bien, entonces, en ese valle, donde predominaba el mar, hacia adentro
el valle y hacia más adentro la sierra, se ubicó esta cultura de Caral. Esta civilización se basó su economía básicamente en la pesca y la agricultura, ya que el mar le permitió la pesca, por ejemplo, de pescados y mariscos. Y si hablamos de mariscos, estamos hablando de conchas de abanico, estamos hablando de machas, estamos hablando de choros. Si hablamos de pescado, por ejemplo, ellos pescaban jurel, anchoveta, sardinas, lorna. Entonces, con estos productos que ellos cazaban, obviamente hacían intercambio. Aparte de consumirlas, porque son comidas muy alimenticias, son proteicas, ellos hacían intercambios. Intercambios, por ejemplo, con los hombres que estaban más arriba, o sea, en el valle. Y en el valle, prácticamente los hombres se dedicaban al cultivo, a la agricultura. Y la agricultura en Caral estaba basada por ejemplo, en canales de riego. Estos canales de riego les permitían hacer el uso del río para luego trasladarlos a la parte donde ellos producían, por ejemplo, camote, producían algodón, producían zapallo, producían camote, frijol, frutas como la lucma, la guayaba. Entonces, estos agricultores, en realidad, fueron las dos partes básicas donde ellos se priorizaron. Caral fue una sociedad muy avanzada, desarrolló grandes conocimientos científicos y tecnológicos que transmitieron a otras culturas vecinas y a la vez intercambiaron recursos y bienes con poblaciones de la sierra y la selva. Aparte, estos pobladores intercambiaban sus productos mediante el trueque. Lo hacían desde el litoral, por ejemplo, llevaban pescado, llevaban mariscos hacia los valles, y los del valle, por ejemplo, también brindaban, por ejemplo, sus productos como el algodón, el camote, y de repente querían hacer un intercambio, un trueque con las personas que vivían mucho más arriba, o sea, en la sierra. Bueno, entonces también lo hacían, ¿no? Porque los que vivían en la sierra, por ejemplo, hacían también sus trueques con los que vivían en la parte más baja, por ejemplo, con los camellos. Les cambiaban las llamas, las alpacas, el cuy. Entonces, entre ellos fomentaban su propio trueque. Además, hay una cosa importante en cuanto a su organización. La organización estaba obviamente representado por una autoridad y un grupo familiar, donde sí existían las diferencias sociales. Estas diferencias sociales estaban determinadas en clases. Y, por ejemplo, los que planificaban, los que tomaban decisiones, o sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los jefes y los sacerdotes, y la otra parte, la manual. Esa parte manual era la que se dedicaba pues a la pesca, a la agricultura, a las construcciones. Bien, pero aparte de esto, Caral también se hizo famoso por sus restos arqueológicos. Dentro de los restos arqueológicos se van a encontrar que las ciudades no estaban amuralladas, no tenían muros, o sea, eran libres, pero tenían ciertas características. Dentro de estas características, por ejemplo, tenían sus pirámides. Todas ellas poseían una carretera central. Al centro llegaban a un fogón donde se presume que los sacerdotes hacían sus rituales religiosos. Ahora, estas construcciones estaban hechas a base de adobe y piedra, complementadas con
con troncos, con vegetales que de repente no encontraba, y eso daba un sustento a sus famosas construcciones. Entre la más conocida se encuentra pues la ciudad sagrada de Caral, que era la principal, donde inclusive se encontraba debajo de sus cimientos niños y adultos. ¿Pero por qué? Porque como Caral básicamente era una cultura donde la población era netamente religiosa, y estos estaban dirigidos obviamente por una casta religiosa, una élite donde ellos realizaban rituales muy complejos, al extremo que hacían sacrificios de alimentos, e inclusive hacían sacrificios de niños, o sea, los sacrificaban. Ellos creían que el sacrificio del niño lo ubicaban debajo de las estructuras de las pirámides, y ellos creían de que eso le daba solidez a sus construcciones. Pues bien, Caral, después de 800 años, donde tuvo su mejor época, también tiene un final. Caral no es que desaparezca por guerras, no. Caral era una cultura donde predominaba la religión. No utilizaban armas. Hasta ahora no han encontrado restos de armas. Eso significa que eran gente muy pasiva, muy colaborativa, pero la Caral básicamente desaparece por el intenso cambio climático. Empiezan a producirse sequías, terremotos, lluvias torrenciales, al extremo pues de que los cultivos llegan a llenarse de arena. Y al llenarse de arena prácticamente el río llega a secarse, obviamente hay hambruna, y más o menos ya en el año 1900 antes de Cristo desaparece por estas circunstancias. Finalmente no se supo a dónde fueron los pobladores. Eso todavía está en investigación, porque es una cultura nueva que la doctora Ruth Shady todavía está investigando. Ya lleva 25 años en este proceso y todavía estamos en los inicios. Caral seguramente de acá a unos cuantos años nos va a dar de repente otra imagen. Ahorita todos los arqueólogos están interesados en esta imponente cultura, considerada hasta el momento como la primera de América. Bien, muchachos, esto ha sido mi aporte por el día de hoy, pero también quiero decirles de que se mantengan en casita, no salgan, porque lo más importante es que nos sintamos sanos, estemos sanos, obedezcan a sus padres, y será hasta una próxima oportunidad.